Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 27 de abril. Vamos a ver la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 13, con el título El descuido de David y el pecado sexual. En el pasaje de hoy veremos una de las cosas más tristes que podemos encontrar en la Biblia. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre más justo que hasta el pasaje de ayer mostraba solamente cualidades positivas. Un hombre que a pesar de los ataques injustos del rey Saúl, no le pagaba mal por mal, sino que lo trataba con respeto, con misericordia. Un hombre que le extiende gracia a una persona como Mefiboset. Este rey David cae en la tentación. Veremos, hermanos, que aún hasta el hombre más justo es un hombre de carne y hueso, y si no se cuida, es susceptible a caer en pecado. Veremos la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Aquí encontramos la famosa historia de David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David, que muchas veces era valiente y salía a la batalla, a la guerra, el mismo David que contra Goliat le decía, pues esta batalla es de Jehová, Jehová me dará la victoria. Este David se queda en Jerusalén. Jerusalén, que es símbolo de protección y paz. Veremos, hermanos, que tristemente, irónicamente, David, estando en Jerusalén, en paz, en seguridad, protegido por las murallas de Jerusalén, no es protegido de su peor enemigo. Hermanos, nuestro peor enemigo no está allí afuera y no podemos defendernos contra ese terrible enemigo erigiendo murallas altas y protegiéndonos en la seguridad de una fortaleza. El problema más grande que tenemos nosotros, el peor enemigo, está dentro de cada uno de nosotros. Y las murallas de Jerusalén no sirven para proteger a David de su propio pecado. Dice la palabra en el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Hasta ahorita, todo inocente, todo bonito, todo puro. Pero dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Nos vemos cómo las cosas poco a poco se van empeorando. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Entonces vemos, hermanos, que David pudo haber hecho lo que hizo Josué. ¿Recuerdan en el libro de Josué cuando la esposa de Potifar dice, acuéstate conmigo? ¿Qué hizo José? Él huyó inmediatamente. Hermanos, la mejor estrategia cuando viene el pecado sexual para tentarnos es huir inmediatamente. Es darle la espalda y huir lo más rápido y lo más lejos posible. Pero este David ve que la mujer es una mujer hermosa y la busca. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dieron tres cosas, 13 pedazos de información. Aquella es Betsabé, su nombre se llama Betsabé, hija de Eliam. Eliam era fiel a David, al reino de David. Así que se llama Betsabé, es hija de Eliam y lo más importante, la tercera parte que se dice aquí, mujer de Urías Eteo. Era una mujer casada. Pero eso tristemente no impide a que David la busque y peque gravemente con ella. Dice, y envió David mensajeros. De la misma manera que David envió a Joab a pelear en la batalla, él envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Ok. Primeramente vemos algo muy interesante.
vemos tres palabras claves aquí en el pasaje de hoy que encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva fueron tentados. Adán y Eva vieron con sus ojos que el fruto era bueno, era hermoso, era delicioso y tomaron el fruto. Tres verbos. Miraron lo que era bueno y tomaron. Igual aquí David, él miró a una mujer que era hermosa, que era bonita, que era buena, y él la tomó como si fuera un objeto. Él aquí no respeta la dignidad de esta mujer, sino que dice, esta persona existe para mi placer, y la tomó. Y vean aquí qué rápido se dice lo que hizo David. La tomó y vino a él, y él durmió con ella. La tomó, vino, se acostó. Pum, 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 sin pensar, sin analizar, sin razonar. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vemos aquí un detalle. Se purificó de su inmundicia. Las mujeres en ese entonces, la ley levítica decía que una mujer tenía que purificarse después de su periodo menstrual. Entonces esto fue después de la menstruación de Betsabé. Se estaba purificando, ¿sí? Se volvió a su casa. Este detalle, ¿por qué? Porque luego veremos que la mujer envía un mensajero a David para decirle, estoy embarazada. Y porque fue después de la menstruación, entonces este hijo tiene que ser de David. No puede ser el hijo de Urías, de su esposo, de ella. Dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Y David, tú sabes que fue después de mi menstruación. No cabe duda de que este bebé es tuyo. Estoy embarazada con tu hijo. ¿Cómo va a reaccionar David? Ahora, hermanos, la paga del pecado del adulterio en ese entonces era la muerte. Se apedreaban a los adúlteros. ¿Qué va a hacer David? ¿Va a pedirle perdón a Dios? ¿Va a disculparse con Betsabé y con Urías? Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Qué va a hacer David? ¿David va a confesar su pecado ante Urías y le va a pedir perdón? ¿Qué va a hacer? Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Pero eso no era lo que le importaba a David. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. ¿Qué está diciendo David aquí? David, de una forma muy astuta y mala, está tratando de cubrir su pecado en vez de sacar el pecado a la luz. Y miren, hermanos, cuando nosotros no confesamos nuestros pecados honestamente y sacamos todas estas cosas a la luz, un pecado nos lleva a otro. Mentimos una vez, para cubrir esa mentira, mentimos otra vez. Cometemos adulterio, para cubrir ese adulterio, cometemos otro pecado y mentimos y esto y lo otro. Hermanos, tenemos que romper ese ciclo vicioso del pecado, confesándolo y sacándolo a la luz. Pero mira lo que hace David. Desciende a tu casa y lava tus pies. Es decir, vete y báñate, pues entra a tu casa. Y lo más probable, pensaba David, es que Urías, después de haber estado lejos de su esposa por tanto tiempo, iba a tener esos deseos de tener relaciones con ella y que iban a acostarse. Pero miren cuán justo es Urías en comparación a David. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías, ¿qué hizo? Durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no se descendió a su casa. Porque él decía, si mis compatriotas están ahí luchando la guerra, ¿cómo yo puedo ir a mi casa a acostarme con mi esposa? Aunque tenga yo el permiso del rey, aunque tenga el trato preferencial del rey, aunque me den comida y me dé todo. No, yo no puedo ir a mi casa y acostarme con mi esposa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa
Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Vemos cuán justo y recto es Urías en comparación a David, que aquí luego, después de ver que Urías es más justo, trama otro plan, otra conspiración para tratar de resolver este problema. En vez de confesar su pecado, peca más. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Intenta emborracharlo para ver si con eso él se va a la casa para acostarse con su esposa Betsabé, para encubrir su pecado. Pero vemos que aún así, Urías no va a la casa a acostarse con su esposa Betsabé. Sabemos muy bien lo que pasa, hermanos, en la segunda parte del 2 Samuel capítulo 11. David ve que Urías no va a descender a su casa, entonces manda a Joab que lo pongan al frente y mata a Urías para luego él tomar a Betsabé como su esposa. Hermanos, es triste leer esto, pero la Biblia, hermanos, siempre es realista. La Biblia siempre dice la verdad y vemos que aún hasta el hombre más santo, el hombre conforme al corazón de Dios, David, pudo caer en pecado. Si David debe de cuidarse, debe de estar en alerta espiritual para no caer en el pecado, ¿cuánto más debemos de nosotros, hermanos, pecadores de carne y hueso, luchar contra la tentación, no ponernos en situaciones comprometedoras? Si vemos algo, oímos algo, somos tentados a hacer algo, huir rápidamente en vez de caer más profundamente en la trampa del enemigo. Hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy. Y oremos muy honestamente: oh Dios, yo soy tan susceptible a caer en el pecado sexual. Sean hombres o mujeres, todos somos tentados, seducidos por el pecado para caer. Y el pecado sexual, hermanos, tiene consecuencias terribles y destructivas. Así que oremos: oh Dios, líbranos del pecado sexual. Estas son cosas que yo puedo hacer. Yo puedo protegerme de esta tentación. Yo puedo decidir no ir a lugares comprometedoras, a no tener conversaciones prohibidas con personas con las cuales yo no debo de comunicarme si ellos no son mi esposo o mi esposa. O si somos solteros o solteras, asegurarnos de no tener conversaciones, ver cosas, escuchar cosas que nos podrán comprometer y hacer caer en el pecado. Así que oremos: oh Dios, guárdanos de este pecado. Si David pudo caer, yo también. Guárdame, oh Señor, y ayúdame a luchar activamente contra el pecado sexual. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Hermanos, les pido que oren por favor por la reunión de hombres que tendremos hoy a las 7:30 de la noche. Vamos a hablar justamente sobre este tema. Vamos a compartir honestamente con los hombres acerca de las tentaciones del pecado sexual y cómo debemos de protegernos de este pecado. Oremos para empezar el día de hoy.